Continuando con los circuitos eléctricos y la parte 2 sobre circuito serie, vamos a desarrollar el laboratorio para el circuito serie. Aquí tenemos tres resistencias en serie, R1, R2, R3, una fuente de voltaje. El voltaje es de 9 voltios, la resistencia R1 de 150 ohmios, R2 390 y R3 680 ohmios. Inicialmente hay que hacer la parte teórica, o sea, calcular la resistencia equivalente del circuito, hallar la corriente del circuito y los voltajes en cada resistencia, y la potencia que entrega la fuente y la potencia consumida por cada resistencia. Aquí en el paso 2 se entregan las formas de cálculo para la resistencia equivalente, para la corriente, para los voltajes en cada una de las resistencias, comprobar esta ley de Kirchhoff, las fórmulas para la potencia de la fuente y para las potencias de cada una de las resistencias, y aquí comprobar que la potencia de la fuente es la sumatoria de las potencias en cada resistencia. Luego viene la parte en sí práctica. Vamos a utilizar tres resistencias, una resistencia de 150 ohmios, o sea que tiene color café, verde café, 390 ohmios, 3 es naranja, blanco 9 y café 1 para que sea 390, y 680, o sea azul, gris y café. Eso tenemos 680 ohmios. Vamos inicialmente a medir la fuente de voltaje de entrada. Utilizamos la misma batería cuadrada de 9 voltios. Conectamos aquí el positivo y acá el negativo de la pila. Las tres resistencias en serie que hicimos un corto, colocamos la resistencia R1, otro cortico, conectamos R2, los puntos están conectados, tenemos R3 y regresa aquí a la parte negativa. El voltaje que medimos, así que está el positivo del multímetro, lo colocamos aquí al positivo de la pila, y el negativo del multímetro lo colocamos aquí al negativo de la pila. Nos dio como voltaje 9.21 voltios. Luego medimos la corriente del circuito. Fíjese que este corto que está aquí tenemos que quitarlo porque ahí vamos a conectar el amperímetro. El amperímetro siempre se conecta en serie con el fin de que pase la corriente. Entonces, aquí está el positivo de la pila, va al positivo del amperímetro, y luego el negativo se coloca en este punto. Entonces la corriente va así, mira, pasa por el amperímetro y regresa acá, y luego pasa por la resistencia y se regresa al polo negativo de la pila. Esa corriente nos marcó 7.71 miliamperios, porque aquí la escala, ve aquí dice amperímetro, corriente continua, se colocó aquí en 10 miliamperios. Luego medimos el voltaje que va a caer en cada una de las resistencias. Aquí lo colocamos directamente en paralelo, el voltímetro. Fíjense que aquí está marcando, lo dejamos en 20 voltios continuos. Para esta resistencia nos marcó 5.03 voltios. Desconectamos estas puntas y lo conectamos en esta resistencia, medimos su voltaje y hacemos lo mismo para la resistencia R1. Ahí tenemos entonces el B1 medido, el B2 medido y el B3 medido. Luego vamos a medir la resistencia equivalente. Para medir resistencias, el circuito no debe tener corriente. Por eso este corto que estaba aquí, si lo quitamos, fíjese, aquí queda abierto, y simplemente el positivo del multímetro que está haciendo como ómetro se coloca aquí y el negativo se conecta acá en este punto, o sea que está midiendo la resistencia de estas tres que están conectadas en serie. La escala hay que cambiarla. Fíjense que el multímetro se coloca aquí en esta escala donde dice ohmios y si lo coloca en 2K, quiere decir que la resistencia equivalente medida, o sea la resistencia equivalente práctica, es 1.2 kilo ohmios. Para completar la práctica, entonces, como dijimos antes, hay que resultar los
hay que tener los resultados teóricos, adjuntar los prácticos, hacer una comparación y tomar